patología, otra patología importante es la sinusitis aguda, ¿no? La sinusitis aguda también puede ser una complicación de algo que empezó como un simple resfrío. La prevalencia definitivamente en menores de 6 años de edad, ¿no? 5 a 10% de infecciones de vías respiratorias superiores en preescolares se complican con sinusitis aguda. Desde el punto de vista de definición, podemos decir que es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales, ¿no? Menor de 30 días, sinusitis aguda. Subaguda, ya de 30 días hasta 3 meses, y más de 3 meses decimos sinusitis crónica. La etiología es muy parecida a la otitis o la neumonía en niños grandes. Tenemos el neumococo, la Moraxella catarrhalis y la Haemophilus influenzae. En el orden de importancia, neumococo, Haemophilus y Moraxella, que son los agentes etiológicos más frecuentes para sinusitis aguda. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el tratamiento va a depender también del agente etiológico. En la patogénesis tenemos una obstrucción del ostium, ¿ya? Va a haber también una reducción del número de cilios o alteración funcional en algunos pacientes que hacen que el clearance ciliar no sea el apropiado, y va a haber una sobreproducción o cambio en la viscosidad de las secreciones. Esta sobreproducción o cambio en la viscosidad de las secreciones hacen o permiten que los senos paranasales no drenen adecuadamente, se llenen y obviamente se infecten, ¿no? Asimismo, cuando el ostium se obstruye, no va a drenar adecuadamente los senos paranasales, también se van a llenar y se van a sobreinfectar. Cuando los cilios no son apropiados, por ejemplo, el síndrome de cilio inmóvil es un factor condicionante ya para producir pansinusitis, ¿no? Entonces, cualquier alteración de todos estos elementos va a producir lo que conocemos clínicamente como sinusitis. En el criterio diagnóstico clínico tenemos criterios mayores y criterios menores. Con 2 criterios mayores hacemos diagnóstico, o sea, el diagnóstico es bastante sencillo. Pero tiene que tener de base un niño con 7 a 10 días de infección respiratoria alta, ¿no? Por ejemplo, si el niño tiene un resfrío que dura 7 o dura 10 u 11 días y tiene rinorrea purulenta, ya, y goteo posterior o chorreamiento faríngeo posterior, vamos a hacer diagnóstico clínico de rinosinusitis, ya. Así como existen criterios mayores, existen también criterios menores. Entre los criterios menores tenemos el edema periorbitario, tenemos la cefalea, el dolor facial, el dolor, la odontalgia, el dolor de dientes, dolor de oído o otalgia, dolor de garganta o odinofagia, aliento fétido con mal olor, aumento de sibilantes, ya, porque existe un reflejo nasobronquial. El goteo retronasal genera un reflejo nasobronquial y eso va a generar que el paciente tenga un cuadro muy parecido a lo que observamos en un paciente asmático, ¿no? La presencia de fiebre. El diagnóstico hacemos con 2 criterios mayores, ya, o también con un criterio mayor y 2 o más criterios menores, ¿no? Así como existen criterios clínicos, existen criterios o diagnósticos radiológicos. Entre el uso de la radiología tenemos la radiografía de Waters o la escanografía coronal. Se dice que la radiografía cada vez está perdiendo un poco de importancia porque podemos encontrar pacientes con sinusitis comprobada por tomografía y que tenemos una radiografía. Se dice que el 50% de estos pacientes con sinusitis tienen radiografía normal. Y a la inversa, ¿no? Se dice que el 50% de pacientes sanos tienen una imagen radiológica compatible con sinusitis, ¿no? Por ahí la controversia entre usarlo o no usarlo. Pero hasta ahora los criterios mayores tenemos la radiografía de Waters positiva, y entre los criterios menores tenemos la citología nasal, el estudio de ultrasonidos, una ecografía de los senos, ¿ya? Y el diagnóstico confirmado hacemos con un criterio mayor y diagnóstico de soporte con un criterio menor, ¿no? El tratamiento definitivamente ya debe ser un tratamiento que cubra las posibilidades más importantes, o sea, el neumococo, el Haemophilus o la Moraxella. Tratamiento de primera línea definitivamente la amoxicilina, ¿ya? Tratamiento de segunda línea tenemos la amoxicilina más ácido clavulánico, la presencia de cefalconina de segunda generación como la cefuroxima, ¿ya? O alternativas a esto, a los pacientes alérgicos a las penicilinas tenemos los macrólidos, las eritromicinas, las claritromicinas o las acitromicinas, ¿no? Que son alternativas de tratamiento. ¿Cuánto tiempo sea de tratamiento? Por un espacio que va de 10 a 14 días, ¿ya? El uso de analgésicos o antipiréticos como sintomáticos también es posible utilizarlo en estos pacientes. Antihistamínicos puede ayudar, no mucho, pero también puede ayudar. La presencia de congestión nasal como sintomático también puede ayudar. Pero el tratamiento de base definitivamente son los antibióticos, ¿no? Acá tenemos un gráfico o un esquema donde se observan los senos,
los senos etmoidales, frontales, los senos paranasales, etcétera, ¿no? Acá tenemos un esquema donde nos muestra un seno normal, ¿no? Donde está limpio, donde no está engrosado, y un seno infectado que se encuentra engrosado, ¿no? Y probablemente también lleno de secreción purulenta, y eso se llama sinusitis. ¿Ya? Sinusitis es inflamación de los senos. Acá tenemos una radiografía, ¿ya? En donde vemos el velamiento, ¿no? Donde las flechas, ¿no? Se observa el velamiento del seno paranasal. Asimismo, como tenemos la sinusitis como infección respiratoria aguda e importante, se dice que 5 a 15% de infecciones respiratorias no complicadas se complican con sinusitis. Otra complicación importante viene a ser la otitis media aguda. Cada vez se ve más otitis media aguda, ¿no? Entonces, pero esto debemos observar porque en todo paciente con infección respiratoria alta, otra de las complicaciones también viene a ser la otitis media aguda. La edad es importante, ¿no? Tiene un pico más o menos que va entre los 6 meses a 36 meses, que es el 70-80% del paciente con otitis, y luego va bajando entre los 4 y los 6 años, ¿no? Por lo general, después de los 7 u 8 años es poco probable que el paciente tenga una otitis media, salvo que tenga una condición inmunológica o anatómica que favorezca la presencia de otitis media aguda. Entre las etiologías, los virus son importantes, ¿ya? Y entre las bacterias tenemos los mismos que la sinusitis: el neumococo, el Haemophilus influenzae de tipo B y la Moraxella catarrhalis. Y entre los virus, obviamente los rinovirus, la influenza, el virus respiratorio, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de otitis media aguda, tenemos que decir ciertas terminologías. Otitis media aguda cuando la duración o el tiempo de enfermedad es menor de 3 semanas. Subaguda de 3 semanas a 3 meses y otitis media crónica más de 3 meses. Otitis media secretoria o serosa sin clínica, ¿ya? Otitis media persistente, que la recaída se da antes de los 7 días, y otitis media aguda recurrente, ¿ya? Más 3 o más episodios en 6 meses o 4 o más episodios en un año, ¿no? Entonces estos términos son importantes porque hay que catalogar a cada paciente donde corresponde. En la patogenia, ya también va a ocurrir una obstrucción de la trompa de Eustaquio que va a permitir o va a evitar que drene la zona del oído medio. Este no drenaje va a originar inflamación del oído medio con derrame seroso y puede evolucionar o puede reabsorberse, ¿ya? Cuando drena la trompa Eustaquio obviamente se puede reabsorber, ¿ya? Se puede infectar también con bacterias patógenas por efecto sifonágeno o presión negativa, también puede hacerlo, ¿no? Y esto está dentro de la patogenia de la otitis media aguda. Al hablar de otitis media aguda también tenemos que hablar de factores de riesgo. Entre los factores de riesgo más importantes, uno es la edad, ¿no? Se dice que mientras más pequeño sea el niño, el conducto auditivo externo, el conducto o la trompa de Eustaquio o la comunicación entre el oído medio y la cavidad oral es más estrecha, es más colapsable, es más fácilmente inflamable, etc. Y esto condiciona a que estos pacientes hagan otitis media aguda, ¿no? Por eso que el pico de incidencia está entre los primeros 6 meses hasta los 36 meses de vida. La alergia rinofaringia también, porque esta alergia va a producir edema de la mucosa y va a hacer que el drenaje sea inapropiado. La infección de vía respiratoria alta también es una condición importante. La no lactancia materna también es una condición que favorece la sobreinfección bacteriana en estos pacientes con otitis media aguda. El hecho de que el niño vaya a guarderías o a nidos también son factores de riesgo que condicionan infecciones de oído medio, ¿no? Y las malformaciones congénitas, por ejemplo, pacientes con Pierre-Robin, pacientes con parahendido, labio leporino, etcétera, también favorecen que existe una condición anatómica que favorezca la presencia de un OMA. Entre las manifestaciones clínicas tenemos la otalgia, que es una manifestación bastante específica, pero en el niño pequeño es poco probable, ¿no?, de determinarlo, ya que el niño, su única manera de manifestarse puede ser solamente el llanto. Puede estar irritable, hiporéxico, fiebre, vómitos, diarrea o hipoacusia, ¿no? Son manifestaciones clínicas características de otitis media aguda. La forma de hacer diagnóstico hacemos con el examen de elección, que es la otoneumatoscopía o otoscopía neumática, en donde vamos a encontrar la membrana timpánica, ¿no?, enrojecida, poco móvil, abombada, con la presencia o no de exudado, ¿no? Entonces, cuando tiene esta característica, con la otoscopía neumática podemos ver o podemos hacer diagnóstico de otitis media aguda. ¿Eso qué significa? Que el diagnóstico es eminentemente clínico. Entonces,
Existen algunos criterios de OMA, ¿no? Por ejemplo, otalgia más alteraciones timpánicas indicativas de exudado en oído medio reconocido por, o sea, a través de la otoscopía, ¿no? Pérdida de relieves, o sea, abombamiento timpánico, la neumatoscopía, timpanoscopía patológica, ¿no? O ausencia de otalgia, pero con evidentes signos inflamatorios timpánicos. O sea, que esté totalmente roja la membrana timpánica, que exista una coloración purulenta y exista abombamiento, ¿no? O la presencia de otorrea aguda sin signo de otitis externa, que estos algunos autores consideran como criterios diagnósticos de otitis media. Pero en todos ellos, o en la mayoría de ellos, definitivamente la otoneumatoscopía o la observación de la membrana timpánica con el otoscopio permite, ¿no?, hacer diagnóstico clínico de otitis media aguda. Bueno, tratamiento de otitis media aguda no complicada, ¿no? Obviamente cuando el paciente tiene dolor, parte del tratamiento es calmar el dolor, ¿no? Para ello debemos usar analgésicos. Entre los analgésicos que podemos usar como alternativas tenemos el paracetamol a 10 a 15 miligramos por kilo día, o la presencia o el uso de ibuprofeno, ¿no?, a dosis de 5 a 10 miligramos por kilo dosis, ¿ya? Como tratamiento específico, ya va a depender del grupo etario. En menores de 2 años, toda otitis media aguda no complicada se debe realizar tratamiento. El tratamiento de primera línea, tratamiento de base, es el uso de la amoxicilina, ¿no?, a dosis importantes, 80 miligramos por kilo día. Como tratamiento de segunda línea tenemos la amoxicilina más ácido clavulánico, o la presencia o el uso también de la cefalosporina de segunda o tercera generación. Segunda generación como la cefurozima, o tercera generación como el uso de ceftriaxona, a dosis de 50 miligramos por kilo día entre 1 y 3 días. La duración por vía oral por lo general se da entre 7 y 14 días, ¿no?, dependiendo de la evolución clínica del paciente. En aquellos pacientes donde sabemos que son alérgicos a las penicilinas, como alternativa tenemos la claritromicina o la acitromicina, ¿no? En pacientes mayores de 2 años, ya la literatura refiere que el paciente con otitis media, aproximadamente casi la mitad del paciente donde tenemos clínica de otitis media, la mitad de estos pacientes por lo general se resuelven espontáneamente. Entonces en ellos recomiendan, ya si no, el paciente no tiene factor de riesgo, tiene síntomas leves, ya observar por 48 a 72 horas, o sea, citarlos en 2 o 3 días nuevamente a la consulta. Si vemos que el paciente clínicamente ha mejorado, no tiene dolor, no tiene fiebre, no tiene nada, entonces será solamente sintomático. Pero si el paciente clínicamente persiste o comienza a tener, digamos, fiebre, o comienza a tener un poquito mayor de sintomatología, debemos realizar tratamiento. Y de la misma forma, ¿no? Primera línea, la amoxicilina a dosis altas, a 80, algunos incluso recomiendan hasta 120 miligramos por kilo día, o las alternativas de segunda línea, que son la amoxicilina más ácido clavulánico, o el uso de cefalosporina, como la cefurozima, el uso de ceftriaxona por vía intramuscular, ¿no?, de 1 a 3 días. Entonces, así como hablamos de otitis media aguda que requiere tratamiento y que muchas veces es exitoso el tratamiento, debemos hablar de las complicaciones. Las complicaciones de las otitis medias agudas tenemos entre ellas las mastoiditis, la laberintitis, el paciente comienza a tener mareo, comienza a tener dificultad para la marcha, etc., ¿no? O que vaya a la cronicidad, o sea, otitis media crónica, ¿no? Otra de las complicaciones que también debemos tener en cuenta que es la sordera de conducción. Cuando un paciente tiene una otitis media, ¿qué significa otitis? Inflamación del oído medio. Como toda inflamación cura por fibrosis, si el paciente tiene otitis media, de repente 1, 2, 3 o más episodios de otitis media, esa membrana timpánica se va a fibrosar. Al fibrosar se va a hacer que el pasaje del sonido sea cada vez menor y esto va a originar una sordera de conducción, que puede ser una complicación a mediano o a largo plazo de la otitis media aguda, ¿no?